Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Entre Canos, la charla de la semana, en la que tenemos un invitado especial con un tema que me parece fundamental y es el de no sabotearnos a nosotros mismos. Francisco, bienvenido. Hola, hola, gusto saludarte, gusto saludar a tu audiencia, a esta comunidad y aquí pues contento en un espacio que me representa porque yo también soy del club de Entrecanos, así que ya tengo el pase de entrada. Muy bien, bienvenido. Y sí, a ver si lo dije bien, eso de sabotearnos a nosotros mismos, cuando menos así lo interpreto desde la parte de no creer en nosotros, no creer en lo que hacemos. Y bueno, antes de dar paso a tu charla, permíteme por favor, te quisiera presentar porque tienes un currículum muy amplio, muy rico en contenido. Francisco Villalta es coach, autor, consultor, líder y mentor con una práctica mayor de 20 años, luego de una carrera como manager y consultor en organizaciones y con equipos en América Latina. Ha sido miembro de la Facultad Externa del INCAE Business School, participando en programas de maestría y de desarrollo gerencial en las áreas de coaching, liderazgo y gestión del cambio. Coordinador académico de procesos in-house relacionados con liderazgo y coaching. Además, como parte del equipo de facilitadores en los procesos de integración y fortalecimiento de equipos, lo que se conoce como team building. Bachiller y egresado de la licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Administración de Empresas INCAE con distinción, con estudios de posgrado en Internacionalización de Empresas en el Centro Internacional de Formación de OIT en Turín, Italia. En el ámbito del coaching, ha certificado con Coaching Hall International como coach profesional certificado, como coach ontológico empresarial de Newfield Consulting, como senior coach de Newfield Consulting, además como coach corporal de Newfield Network, como master coach internacional por la AIAC, como wellness in wellbeing coach con Wellness Coaching School, y ha realizado además estudios certificados por ICF en coaching sistémico. Ostenta, miren que se me movió aquí el correo, ostenta el grado de PCC por ICF y posee más de 5,000 horas documentadas de práctica. Francisco además es terapeuta transpersonal y terapeuta transpersonal sistémico por la Escuela Española de Transpersonal. Adicionalmente ha desarrollado práctica y estudios en metodologías dialógicas como The Art of Hosting, Sociocracy 3.0 World Café, Indagación Apreciativa, Holacracy, entre otros. Enseña programas propios de coaching con aval de ICF y dirige la certificación internacional en coaching de equipos, programa con aval de ICF en 6 países. Adicionalmente es mentor de coaches que buscan su credencial y profundizar en su práctica. Con más de 15,000 horas de práctica como coach y consultor, ha trabajado para diversas empresas privadas, entre ellas empresas del Fortune 1000, gran empresa, PYME, organizaciones gubernamentales y organismos internacionales. Como coach ejecutivo ha realizado intervenciones con ejecutivos de más de 25 países, ha visitado Estados Unidos, Europa y cerca de una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, su currículum es muy amplio. Si yo me extiendo aquí, vamos a disponer de parte del tiempo que tenemos, pero mejor te doy la palabra, Francisco, porque el tema da para mucho. Cuéntanos, por favor. Gracias por acompañarnos. Bueno, a tus órdenes, a las órdenes de la comunidad y aquí lo podemos hacer conversadito, ¿no? Lo podemos hacer conversadito, más que echarnos una exposición de 270 láminas, podemos irlo haciendo conversado, ¿no? Y empezar pensando que ahora que te escuchaba hablando de mi currículum, uno de los síntomas que hablan de no creérnosla o del síndrome del impostor viene siendo un síntoma es cómo te sientes cuando alguien está hablando de tus logros. En algún momento de mi vida yo escuchaba lo que estás diciendo y me sentía apenado. Me sentía, uy, qué vergüenza, me sentía, y qué van a decir que me las estoy creyendo mucho. No, lo que está diciendo son cosas que yo he hecho
en función de las canas que tengo. O sea, yo no soy un arrechazo, el arrecho de los arrechos y el campeón de los campeones. No, yo le decía a un cuate que tiene 34 años, me decía, mira, Francisco, yo admiro vos lo que haces, me encantaría saber lo que sabes y cómo hace uno. Yo le dije, vean, mi hermanito, poniéndose en manos de Dios que te conserve la vida y cuidando tu salud de manera integral. Lo demás es hora de estudio y preparación, porque esto llega con el tiempo. No es un asunto de que yo sea más inteligente que vos. Pero lo que sucede entonces es que hoy día lo escucho y lo que veo es un reconocimiento a algunas cosas que he hecho en la vida. Yo no soy eso, pero sí son cosas que he hecho y por lo mismo me siento satisfecho de estas. Las abrazo y las asiento. Entonces, una forma interesante de revisar uno cómo está su impostorómetro es, ¿cómo siento yo cuando hablan cosas bonitas de mí? Me avergüenzan, me da la sensación de que de pronto pueden descubrir que eso no es cierto. ¿Será que me siento muy comprometido con una manera de actuar cuando la gente dice eso? Todo eso habla de que hay algo que yo tengo que trabajar conmigo y en mí. ¿Por qué? Y aquí también hay un tema generacional, y tú y yo lo sabemos. Nosotros somos hijos de una generación en la que la invitación fue hacer un trabajo, dar nuestra mejor contribución sin esperar la palmadita o el gran reconocimiento, sino que nuestros resultados gritaran por encima de nuestras palabras. Por lo tanto, era el trabajo el que generaba los resultados y ninguna otra acción. Y no era necesario andar cacareando los huevos. Somos hijos de esa generación, porque todavía nuestros padres era más tenaz la cosa. Entonces, claro, a las personas de nuestra generación nos cuesta un poco más ocuparnos de asentir y abrazar nuestras luces, pero somos espectaculares para abrazar nuestras sombras y desde ahí decorar lo que hoy hacemos y empezar a dudar. Y aparece siempre la conversación, cual el mito de Sísifo de ¿será suficiente? ¿Habrá sido suficiente? Porque si no fue suficiente, mejor calladito es más bonito y no lo digo mucho. Y claro, luego nos choca que llegamos a ver el mundo de las redes sociales y entonces tenemos un montón de personas que a ojos de uno, de pronto con un observador no calificado empieza uno a decir, pero tantas ínfulas que tienen de sí mismos, cómo hablan de los buenos y los resultados que son, si ni siquiera llegan a tal nivel, ojo, ahí es, ¿eso habla del otro o habla de nuestra propia incompetencia para reconocer y abrazar nuestros propios méritos? Entonces, y bueno, no hay que extrañarse, porque a ver, pero tampoco creamos que el síndrome del impostor es propio de nosotros. No, no, no. El síndrome del impostor no tiene, es una de las cosas más, es tan democrático como el COVID. El síndrome del impostor le ha llegado a personas con plata, sin plata, con estudios, sin estudios, jóvenes, menos jóvenes, más adultos, todo mundo, no menos del 65% de la población, de las personas en posiciones de sus lugares de trabajo, independientemente del rango, ha padecido el síndrome del impostor. Pero cuidado, una cosa es un pequeño capítulo de duda que yo me enfrento a un tema y digo, ah, caray, ¿será que voy a poder? Y otra cosa es vivir permanentemente en eso. Son como dos criaturas un poco diferentes. Claro, lo que se dice, te puedes tropezar con la piedra, pero no te encariñes con ella, ¿no? Exactamente, que ya te la llevas para la casa para, Sí. como almohada, ¿no? Y entonces es como la almohada ideal para la cama de piedra, ¿no? Sí, exactamente. Oye, pero empezaste dándome aquí, no sé si ya viste que se me puso rojo con un pedazo Una aquí. chichota, una Sí, chichota. caray, porque fue lo que acabas de decir, es exactamente lo que sé y tengo que hablar en primera persona. Uno no se la cree. Hablan de No, uno, mejor no hables de mí, mejor, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿No? sí, sí. Y es una falsa modestia. Yo a veces le digo a la gente que de verdad, si no existe, ¿cuál es el problema de que los demás, qué es lo peor que puede pasar si tú le permites al mundo ver toda tu luz? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Algunos se van a encandilar, pero listo, nada pasa. En la de menos ese encandilamiento le pasa como a aquel personaje que una luz lo cegó
y en ese momento, en lugar de perseguir a los cristianos, empezó a perseguir a los que no querían ser cristianos para hacerse cristianos, ¿no? Entonces, no es nuestro temor a la oscuridad lo que nos detiene, no, es el temor a nuestras propias luces y a reconocer y distinguir todos nuestros recursos y la capacidad que tenemos, porque ahí nos enfrentamos a una enorme responsabilidad y es, joder, la vida me ha dado un montón de regalos. ¿Cómo me ocupo de este momento vital? Ojo, y aquí no estoy hablando de voy a inventar la cura para el mundo, voy a construir la paz entre uno y otro. No, yo tengo una hija de 20 años y yo me pregunto este día, ¿qué voy a hacer este día para alimentar la relación con esta persona a la que tanto amo? ¿Qué voy a hacer este día para en esta conversa entregar valor? Y eso implica que tengo amor que dar y valor que compartir. Y eso implica que me la creo. Pero ojo, junto al trabajo para ocuparse del síndrome del impostor, está por otro lado el cultivo de la responsabilidad incondicional, que tiene que ver con desarrollar mi habilidad para responder a los desafíos a los que me enfrento. Porque una cosa es creérsela y otra cosa es sobrecreérsela. Y ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Claro, claro. Ahí Oye, pasamos del síndrome del impostor al síndrome de Ícaro. por supuesto, qué bonito. Amor que dar y valor para compartir. Exactamente. Y eso en la tercera es importantísimo. Oye, amor que dar lo ve uno con los niños, con los nietos, pero el conocimiento para compartir, por ejemplo, toda esa experiencia, ese cúmulo de experiencia que hemos acumulado en el tiempo, ¿y qué hacemos con tanto conocimiento, tanta experiencia, tantas raspaduras de rodillas? Porque ya nos caímos y nos levantamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Mira, primero yo creo que, y aquí vuelvo a tomar lo que tú dijiste, el aforismo este de no llevarnos para la casa la piedra, ¿no? Porque me caí, me levanté, pero a ver, no sé si te ha pasado que uno va y se tropieza y se levanta en automático, pero es por pura adrenalina, es instintivo. Capaz está todo reventado por dentro, Sí. pero se levantó automáticamente y sigue operando como si nada hubiera pasado. Entonces, si usted sigue operando como si nada hubiera pasado, entonces nada pasó y de nada le sirvió la caída, por decir algo. Entonces, el tema es, uno, reconocer que me caí. Dos, distinguir de que cuando me levanté, de qué me he levantado. ¿Me he levantado del acto penoso de caerme o me he levantado de mi falta de atención que hizo que me cayera? Porque si me levanté de la falta de atención que hizo que me cayera, la siguiente vez si me caigo no va a ser por la misma razón. O sea, Claro. va a ser por otra razón, pero no va a ser por esa. Entonces, detrás de esta metáfora está el asunto de que he de hacer un ejercicio de reflexión para ver qué tengo que aprender de esto. Y dos, si me da la gana aprender de esto. Porque si no me da la gana aprender de esta vaina, no voy a aprender. Entonces, uno, ¿qué hay que aprender? Eso es cognitivo, eso es mental. Dos, ¿qué quiero aprender? Eso es la voluntad. Y tres, que elijo aprender y ponerlo en práctica. Eso es praxeología. Vamos a la acción. Porque es la acción lo que genera ser, no darle mucho pensamiento. Recién estaba en una conversa con una gente, con un fulano que está un poco entrabado, porque le ha dado tanto pensamiento a una vaina que lo que ha alimentado es la inacción, porque ha reflexionado tanto de todo lo que puede aprender y todo lo que elige aprender, pero no elige ir a la acción con el aprendizaje hecho cuerpo. Mm. Entonces, de ahí, eso Eso es experto en el problema. se le conoce como la parálisis por análisis. Exactamente, completamente, ¿no? Sí, claro. Completamente. ¿Y qué hacemos? Oye, porque es a veces muy fuerte esa voz que nos está diciendo, no te la creas, este no eres tú, ¿qué va a decir la gente si presumes de todo lo que sabes? Y esa voz que nos está rumiando todo el tiempo y que a veces nos impide dar un paso en la dirección que debemos de darlo. Sí, fíjate que hay varios como caminos. Por un lado, hay varias cosas que a uno le dicen o algunos caminos que le pueden servir como para moverse, para moverse de este lugar, ¿no? Por un lado está
Y incluso hay quien habla de claves y eso. Primero, esto que hablábamos recién, tomar conciencia, hacer conciencia de ser consciente de lo que me está pasando. Ser consciente de que no me la creo. Porque puede ser que yo no sea consciente que no me la creo. Ok. Entonces, el primer paso es reconocerlo. Si yo no lo reconozco, no lo puedo trabajar. O sea, nadie puede mejorar aquello que no distingue. Entonces, primero hay que distinguirlo. Luego hay otra cosa que tiene que ver con revisar cómo decimos las cosas. Porque hay personas que son expertas en utilizar un lenguaje que drena como energía, ¿verdad? Son que a veces, o uno mismo a veces anda en un toro de cómo anda, de ahí más o menos. ¿Cómo va? Bueno, hay que decir que bien. Entonces, si eso es lo que uno dice públicamente, ahora hay que pensar qué es lo que me digo internamente. Porque, a ver, nosotros somos conscientes de menos del 5% de nuestros pensamientos. Entonces, hay un montón de pensamientos que nos están diciendo, si yo afuera digo, no estoy bien, por dentro me lo estoy repitiendo, 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 y esto a nivel cerebral construye lo que se le llama heurísticos. Y un heurístico es una secuencia de interacciones a nivel cerebral que ha sido desarrollada a lo largo de nuestra historia para economizar energía y frente a situaciones actuar de manera más rápida. Entonces, si el heurístico que yo tengo es uno que frente a todo, lo primero que aparece es el obstáculo, la preocupación y el cuestionamiento, eso es inconsciente para mí y se vive repitiendo a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si soy consciente de que tengo esta vaina, ocuparme, empezar a trabajar un lenguaje más positivo, cambiar algunas frases, revisar cómo me digo las cosas. Preguntarle a los demás es otra razón. A ver, yo te decía que no menos del 65% de la gente ha experimentado en algún momento el síndrome del impostor. O sea, dijo un amigo, mal de muchos, consuelo de tontos. No, todos lo hemos experimentado. Usted le comenta a alguien y alguien te va a decir, mira, Francisco, claro, a mí me pasó, y entonces, caray, o sea, si otro pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Hay otro punto más, es reconocer tus éxitos y aquí entender que los propios éxitos, porque la motivación es intrínseca, no extrínseca. Yo cuando te escuchaba, yo decía, mira qué bonito cuando hice eso, qué bonito cuando hice ese programa, me motivo yo mismo con eso que hice. No es porque a ti o a mí nos pueden dar una medalla, pero si no nos la creemos, no la vamos a disfrutar, o al revés. Puede ser que solamente valoremos las medallas de afuera, lo cual está jodido, perdóname la expresión, porque no controlamos lo que sucede afuera. Otra cosa más, otra clave más es aceptar el fracaso. O sea, el fracaso es parte de la ecuación. La perfección, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nadie espera que le entreguemos perfección, sino que lo acordado, lo negociado y lo comprometido. Y a veces queremos dar más de lo que se nos ha pedido, con lo cual nos estamos condenando a la crónica de un fracaso anunciado. Otra cosa más, hacerse amigo del miedo. Hagámonos amigos del miedo. ¿Cómo hacernos amigo del miedo? No, el miedo como algo que te informa, que te advierte, que te alerta y que te permite estudiar. No el miedo que congela, sino que ese miedo que invita a ocuparnos y a pelear. Ver también con quién nos estamos comparando. No tiene sentido que yo me compare contigo. ¿Por qué? Porque mis padres han sido diferentes a los tuyos, tu historia personal diferente a la mía, tu carrera distinta, el país en el que vives distinto. Entonces, ¿qué sentido tiene compararlo? No es como cuando alguien dice Messi o Maradona. No, pues Messi fue bueno es bueno en su momento, Maradona fue bueno en su momento, y de todas maneras, ¿con cuál Maradona te comparás? ¿Con el que estuvo Sí. entrenando al equipo allá en México al final de su vida, o con aquel que jugó, que metió el golazo en el que se llevó a todos los jugadores de Inglaterra desde la media cancha en el Mundial de México? ¿De cuál Maradona estamos hablando? Y finalmente, dos cosas más. Uno es poner metas medibles, porque lo que no se mide no podemos ver si lo hemos logrado, y pequeñas metas porque el cerebro necesita endorfinas para alimentarse y activarse. Y finalmente, pedir ayuda. Pedir ayuda se vale con un cuate, con buscar acompañamiento, buscar ayuda profesional y actuar, 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 ¿verdad?
sea, te chorrié 9 claves, pero bueno, de pronto fueron muchas tiradas de una vez, pero aquí tenemos material para seguir desarrollando. Sí, eso veo y de repente me pienso en comentar un tema, pero tocaste otro y tocaste otro. Empiezo por el miedo. La parte Sí. de hacerse amigo del miedo, esto es prudencia, ¿no? O sea, antes que nada, el miedo nos tiene que servir para algo. Que debemos Ujú. ser temerario y lanzarnos de cabeza a un precipicio, eso no nos lleva a ningún lado. Bueno, sí sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, correcto. Pero también tocaste el tema de la actitud, en donde nuestra actitud ante las cosas puede hacer la diferencia, hace más bien la diferencia. ¿Cómo las afrontamos? ¿Cómo incluso desde el miedo, desde la prudencia, desde la cordialidad, como sea que lo hagamos, pero la actitud de nosotros tiene que cambiar para hacer las cosas. Y eso me va a llevar, Francisco, a un punto que está ajeno ahorita a esta conversación, pero que viene al caso. Hace poco tuvimos una consulta de una persona recién jubilada, parece que es de España, no voy a decir nombres, por supuesto, Sí, sí, sí. ya estoy jubilado y no encuentro motivación en la vida. Perdón, no estoy, ya estoy jubilado y. No encuentro motivación en la vida. Ok. Y le decíamos, bueno, ¿de qué te jubilaste? ¿Qué te gusta? Y hubo gente de la misma comunidad que le decía, pues haz esto, haz lo otro, es que ya lo intenté. Y empezaron los dimes y diretes, y donde dices, ¿cómo encuentras la punta de la hebra, ¿no? Donde tienes tal conflicto en la cabeza que no te deja ver que sí, siempre hay un camino, siempre. Sí, siempre, siempre hay un camino. Alguien le leía algo, bueno, algo que he leído varias veces, que dice que quien quiere hacerlo encuentra un camino, quien no quiere hacerlo encuentra una excusa. Eh, a ver, lo que yo le decía a esta persona es, sí te compro esa parte de la expresión, pero yo te reto a que ahondar más en lo que se desea conservar cuando se sostiene esa excusa. Cuando una persona te dice que no encuentra un camino, uno puede escuchar o que no quiere ir a ningún lado, y esa es una interpretación, o que hay algo que está cuidando y protegiendo para mantenerse en el lugar en el que está. Entonces, hay que indagar un poquito más en qué es aquello que se quiere conservar. Y esta otra, una persona con la que hablaba ahora más temprano, frente a una decisión u otra, yo le pregunté qué es lo que querés conservar. Y lo que me dijo él es la familia. Tiene el profundo temor que con la decisión que pueda tomar se desintegre algo que para él es demasiado importante. Entonces, yo creo que es importante revisar, a veces le ponemos mucho coco, mucha cabeza, mucho tiempo a la formulación de un propósito. Y eso está bien, es muy importante porque nos da orden, ¿verdad? Decía Aristóteles, Platón, que los seres humanos somos seres teleológicos. No, Aristóteles, necesitamos ponerle un sentido a la vida. Y es cierto, y luego eso alimenta hasta el mismo cerebro porque tiene orientación a algún lugar y eso la dopamina se activa con eso, con este neurotransmisor. Pero eh, otra cosa es que a veces venimos y tenemos el propósito bien armadito, pero no vamos a por él. No lo logramos. Entonces ahí la pregunta, y uno dice, es que le falta compromiso. No, 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 no. Puede ser, pero no es solo eso, sino que pregúntate, ¿con qué es eso que la persona hoy día está tan comprometida que no avanza? Y entonces, en un caso como el de esta persona, es interesante indagar y explorar qué es aquello que quiere cuidar desde la posición actual, porque en algunas ocasiones tiene que ver con mi concepto de yo. Ah, Y una de las maneras de llegar al concepto, de hablar del concepto del yo es, y una manera muy apasionante, muy linda y desafiante es cuando lo abordamos desde las conversaciones acerca de la muerte. Cuando yo muero, ¿cuál es el yo que muere? ¿Es un yo profundo o es un yo que he construido? Cuando a mí me angustia, uy, es que me da miedo no haber logrado todas mis metas. ¿Ahí quién está hablando? Está hablando un yo construido, un yo cargado de ego, de una imagen. Y yo le digo, a ver, mi hermanito, a ver, si usted ya va a estar muerto, no le va a dar cargo de conciencia, o sea, ya muertico, nada, nada, o sea, a menos, claro, si usted vuelve de ultratumbas y me dice que le angustia y eso, aparte que me puede dar un infarto, bueno, te lo creeré, pero de momento nadie ha vuelto a decir
me lamento por no haber hecho X, Y o Z. Entonces, en muchas ocasiones deseamos conservar una autoimagen que nos ha costado mucho construir. Y entonces deseamos conservar tanto eso que nos da temor que se diluya o desaparezca. Y frente a ese miedo, mejor no emprender, porque si no emprendo, no me corro el riesgo de equivocarme y fallar. Y mantengo en mi mente esa imagen deseada, soñada, de aquel que fui. Pero el tema es, ¿quién está siendo? Ya no está siendo ese. Hoy está siendo el que sueña en cómo fue. Wow. Y desde estar con tu, se está viendo, si vas en un carro, estás viendo la vida desde un espejo retrovisor, Sí, claro. no desde el parabrisas, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces vives en el pasado. Exactamente, completamente, completamente. Imagínate vivir con el pasado queriendo avanzar hacia un futuro. Uh-huh. Pues, Exactamente, no hay manera. no hay manera, ¿no? No, se te sigue repitiendo el futuro. Y después dices, ¿cómo es que me sigue pasando lo mismo? Dice, es que tu fuente de comparación es el pasado. Sí, el pasado ya pasó, punto, ya no está aquí. Ya Exactamente, no somos el exactamente. que fuimos ayer. No fuimos ni siquiera el que No, no somos ni que fuimos ayer. ni siquiera el de hace algún rato en la mañana. O sea, la variabilidad es lo que nos caracteriza, la intemporalidad de las cosas. O sea, las cosas, ¡pum!, se van, los minutos. El agua del río nunca es el mismo. O sea, y mira, solamente el agua de las piscinas o el agua de un estanque es la misma del día anterior. Pero ¿qué pasa con esa agua? Se pudre, se corrompe. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vivo aferrado a algo que no fue? Algo que ya no es. Me pudro. Claro. Entonces, ¿qué deseo abrazar? ¿Ser el río con su corriente o ser la imagen de ese lago que ya no es y que ya no va a ser más que eso? Ojo, pero ese no es un trabajo fácil, porque cada quien lo vive a su manera. El tema es primero darse cuenta uno en qué momento está y elegir si hay algo que quiere hacer al respecto. Y es legítimo no hacer nada, pero si usted elige no hacer nada al respecto, también tenga presente las consecuencias que puede tener para sus resultados y para sus relaciones, para las personas que viven con usted. O sea, yo le digo a alguien, vea, mi hermanito, si usted se quiere joder, jódase usted solo, pero no le transfiere esa vaina a los demás. Claro. O sea, yo de eso, yo soy muy respetuoso con las decisiones de las personas. Y si alguien quiere fregarse a sí mismo, que se friegue a sí mismo, pero que no me friegue a los demás. Llámese colaboradores, miembros de equipos, socios de proyectos, pareja, hijos, amigos. En primera instancia yo lo veo grave con los hijos y o con los nietos. Claro, Porque aprenden por el ejemplo. Aprenden exacto. por el ejemplo. O sea, un hijo de un carterista va a aprender que ser carterista Es la manera, ser. Punto. Punto. es la forma de vivir. Ajá, ajá. Hace poco aquí en México, déjame que te cuente que atraparon a un ladrón, lo golpearon y lo mataron, Wow. tristemente. Uh-huh. La gente está cansada de tantos abusos, Sí. tantos robos. Entrevistaron a su mamá y su mamá decía, pero es que mi hijo no le hacía daño a nadie, solamente salía a trabajar. Pero no le hacía Qué daño, duro, ¿no? no le hacía daño a nadie, salía a trabajar. Es el mundo que se construye cada quien, ¿no? Sí, 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 sí. Y tristemente ese es el ejemplo que le dejamos al resto de las personas que nos rodean. Ah, de eso puede vivir. Pues Exactamente, se vive. exactamente. Y entonces tiene un tremendo impacto en las relaciones que construyo con las personas más importantes, tal como tú dices, hijos, nietos, y va generando y va construyendo, si lo llevamos más grande, formas de organizar empresas. Entonces está el jefe negativo, que nadie quiere trabajar con este carambas o con esta carambas, nadie, porque dice, es la doctora no, a todo le dice que no, Sí. o es el doctor amargura, porque todo, cualquier cosa que le digan, bueno, y entonces se genera un estado de ánimo dentro del equipo, o de temor, o de no logro, o de resentimiento, o de poca ambición.
que termina afectando los resultados. Y después no entendés por qué te cambian, por qué piden tu cabeza o por qué ponen a otra persona. Oye, es el típico que encuentra un problema a cada solución. Exacto, exacto, que es buenísima. Uno quisiera tener su capacidad de análisis, pero para lo bueno, porque es buenísimo para, escuchó todo el asunto, ¿eh? Y se queda así, se hace para atrás y te dice, muy bueno lo que decís, pero ya te fijaste que no va a funcionar por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, caray. Puede ser que algo de lo que dijo sea interesante, pero lo dice con un tono de amargura, que entonces eso de pronto le resta impacto a aquello que está diciendo. Pero tiene que ver con qué es lo que está conectado. ¿Está conectado con la alegría, con el amor, con la posibilidad, o está conectado con el miedo, con la desconfianza, con la tristeza? Detrás de alguien que habita el síndrome del impostor, hay una persona que tiene muchos miedos, que tiene una profunda tristeza y que le está costando conectar con todos sus recursos y posibilidades y que por lo tanto necesita la contención del caso, el apoyo del caso, la escucha del caso, para darse cuenta de los talentos que posee, reconocer lo que ha logrado, así sea en ráfagas pequeñas de tiempo, y con esa conexión con la vida desde la hora, tenga la posibilidad de, con presencia, elegir qué quiere hacer con lo que la vida le está prestando en este momento. Desde un estado de ánimo de posibilidad, no de resignación ni de resentimiento, porque en el síndrome del impostor se mueve uno mucho desde la resignación al resentimiento y demás. No es una aceptación que da paz, no. En algunas ocasiones no es aceptación, es resignación Es o una es resignación. resentimiento. Y porque la aceptación que da paz es diferente. La aceptación que da paz es que yo a mis 56 años yo diga, ah, caray, mira, a mí me habría gustado jugar en primera división en el Napoli de Italia. Ahora me acuerdo que como que a Keylor Navas le están ofreciendo ser el portero del Napoli. Y entonces, a ver, pero a esta edad, con esta condición, entiendo que no, que elegí otros caminos. Entonces, acepto el camino que elegí, lo abrazo por lo que me ha dado, y entonces no lo veo con resentimiento del tipo, si yo hubiera tomado otra decisión a los 16 años, hoy estaría ganándome no sé cuánta plata, pero no lo hice. Entonces, si yo me refuerzo eso todos los días, imagínate qué le construyo a los que están a mi alrededor, Claro. que me paso quejando y alimentando el fuego de todo lo que no fue, de todo lo que no hice. Qué triste, muy triste, la verdad es que es triste. Y otra vez, es ver para atrás. Es ver Exactamente. lo que dejé en el camino, todo lo que no pude hacer, por todo lo que no me decidí, para hoy lamentarme y lamerme mis heridas, porque hoy soy así, ¿por qué dejé de hacer? O, en fin, no di el paso en el pasado. Exactamente, exactamente. Y frente a eso también frente a eso uno puede elegir vivirlo desde la aceptación y es, yo no puedo cambiar el pasado, ¿verdad? Eso es sabiduría. El futuro no existe, opero desde la hora. Y entonces yo puedo asentir y aceptar lo que hice y lo que no hice en el pasado y ya, no llorar sobre la leche caída, derramada, sino que no tomé la decisión ayer. Bueno, pero ¿cuál es aquella decisión que sí puedo tomar hoy? Y sobre esa trabajo con todos mis recursos, no sobre la que no puede ser. Hay una expresión que los estoicos llaman dicotomía del control, que tiene que ver con justamente meterle fuerza a cosas que no puedo controlar, ¿verdad? Y sabiduría es la capacidad para discernir entre aquello sobre lo que puedo influir y lo que no puedo influenciar y comprometerme con la responsabilidad incondicional y el 100% de mis recursos a las primeras, a las que sí puedo influenciar. Sí, pero por supuesto, y es que de lo que uno ya hizo, uno lo hizo por alguna circunstancia. Puede que hoy lo hagamos diferente. Bueno, Sí. pero lo que ya hicimos en su momento, ni lo vamos a cambiar, ni lo podemos criticar. Lo hicimos porque en el momento era lo que decidimos que era lo correcto. Y mira qué bonito eso que estás diciendo también, porque no se vale desde desde el nivel de conciencia que tenemos ahora enjuiciar las decisiones que tomamos en el pasado. No se vale. No se vale porque somos una persona diferente.
Entonces, no se vale, porque en ese momento tomamos la mejor decisión que pudimos. Y esto es el camino muy importante del perdón, para con otros y para con uno mismo. Porque digamos, yo digo, uy, mi relación con mi papá fue terrible. Sí, pero yo estoy convencido de dos cosas. Uno, que mi papá no es sociópata y que por lo tanto nunca se levantaba pensando cómo joder a su hijo. No, él hizo lo que mejor podía hacer según el nivel de conciencia que tenía. Claro. Y yo estoy en la responsabilidad de crear un mejor relacionarme con mis hijos y de recordar y validar y agradecer siempre que gracias a madre y a padre yo estoy en este mundo. Y eso nunca lo voy a poder compensar. Mi relación fue como fue. Y fue una relación de dos. Él hizo lo que pudo según lo que podía. Y estuvo bien. Ahora, si yo lo hago con otros, también lo puedo hacer conmigo. O sea, la decisión que Claro. tomé fue la mejor que podía hacer en ese momento. Si yo hubiera, sí, si mi mamá tuviera ruedas sería bicicleta, mi hermano, pero no, o sea, yo tomé la Claro. decisión que podía tomar. Y entonces, y ahora puedo tomar una distinta, pero asintiendo el regalo que ha sido la vida que he tenido. El camino del perdón es el camino de la integración, desde admirar, observar, para asentir, para asimilar y para ser parte de nuestra vida. Y que en todo lleva un tiempo diferente, cada quien con su ritmo, completamente cierto. Pero nosotros tenemos los recursos para ocuparnos de ese viaje. Es una decisión muy personal. Ya no le podemos echar la culpa al papá o a la mamá por lo que Exacto, nosotros, o sea, ya somos nosotros y a nosotros nos toca hacer con nuestra vida lo que queremos, ¿no? O lo que podemos. exactamente. Y al final se trata de acción, ¿no? De generar acciones. Generar acciones que me permitan obtener o alcanzar esa transformación que considero importante. Y que entender también que, a ver, decía Calderón de la Barca, ¿verdad? Que los sueños, sueños son. Hay sueños que hacemos en estado de vigilia. ¿Cuál es un sueño que hacemos en estado de vigilia? Un deseo. Es un sueño, es una aspiración. Y lo bonito que las aspiraciones, igual que las creencias, son nuestras, son mis creencias, son mis sueños. Y si son míos, yo puedo ser el editor de estos y elegir cambiar la dirección de la colección de tomos que es el libro de mi vida. Y elegir como editor hacer una corrección de estilo, meterle unos nuevos paisajes, un nuevo tipo de aventura y emocionar. No puedo cambiar los tomos anteriores, pero sí puedo cambiar la manera en que interpreto lo que me ha sucedido. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, tengo el poder en mis manos de hacer eso. Ahora el asunto es si tengo el coraje y la humildad de hacerlo. Emprender ese viaje que implica, entre otras cosas, dejar a un lado el síndrome del impostor, requiere una tremenda valentía. Es el acto valiente de ser humilde. Sí. Porque vea, ser arrogante es bien barato, pero ser humilde, pucha, requiere demasiado. Y en este caso, la humildad tiene que ver con admitir que lo pude haber hecho diferente, más que lo hice, lo que logré fue lo mejor que pude lograr según mi nivel de conciencia y que tengo la apertura a aprender un nuevo mirar y a desarrollarlo. Eso requiere mucha humildad y desde ahí el coraje para aprender. Y que mientras yo respire y reciba la bendición y el regalo de la vida, tengo la posibilidad de hacer de que este minuto valga empezando para mí. ¿Verdad? Ojo, y esto no es un tema de filosofía, o sea, es un tema de bienestar. Yo elijo cómo estoy yo elijo si me estoy disfrutando la conversación o le estoy viendo como un encargo y un compromiso fatal. Sí, claro. Entonces yo, pues, si fueras el segundo, puta, yo estaría viendo a qué hora va a terminar, ahora tengo que hacerlo de tal manera. No, yo elijo disfrutármela y pasármela bien en las cosas que hago, porque si no, ¿para qué? Ojo, pues es mi elección, el otro puede elegir lo que quiera. Sí, por supuesto.
por supuesto. Me voy a regresar un poco al síndrome, bueno, un poco no, me voy a regresar al síndrome del impostor. Sí, 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 sí. Es esa voz que nos dice no puedes, no te la creas, ese no eres tú, te van a ver mal, te vas a exhibir, no sabes lo suficiente. Tenemos que apagarla. Sí, Eh, si hubiera un switch que digamos, esto no lo quiero ir, punto, así. a ver, fíjate que yo no sé si la pregunta tal vez, la pregunta que yo diría es si podemos apagarla, ¿verdad? Porque, espérate, porque yo podría decir que quiero. Lo que pasa es que eso supondría, a ver, y es como cuando el tema de los recuerdos, tiene que ver, como ejemplo, con el perdón, el tema de perdón versus olvido, ¿verdad? Digamos, yo le puedo perdonar algo a alguien, pero eso no significa que lo haya olvidado. Sí. El perdonar es un acto de la voluntad. El olvido es un tema biológico que tiene que ver con el hipocampo y con el funcionamiento de una serie de sistemas cerebrales neurológicos. Entonces, la única manera que yo podría hacer de olvidar es haciendo una intervención a nivel cerebral y desactivando algunas partes. Entonces, llevo la misma metáfora al tema de la vocecita. Lo que podemos hacer es no eliminarla, porque los pensamientos simplemente se dan. La mente está al servicio de nuestra supervivencia. El cerebro quiere, al cerebro no le importa tener la razón, al cerebro le importa nuestra supervivencia. Entonces, si al cerebro le importa nuestra supervivencia, durante muchos años aprendió qué hacer para evitar fallar, qué hacer para lograr esto, qué hacer para lograr aquello. Entonces, probablemente yo desarrollé una muy buena amistad con el síndrome del impostor al punto de hacerme rehén de este y vivir con el miedo a exponerme, con dudas acerca de mi capacidad, y le he dado, si mi mente fuera como un bus, le he dado el lugar del conductor al síndrome. Entonces, no se trata de bajarlo del bus porque no puedo. Lo que se trata es que voy a poner al mando del bus a un nivel de conciencia mayor que va a ser capaz de escuchar en un asiento de última fila cuando la vocecita diga, hey, mira, tal cosa. Y entonces aprender a observar la vocecita como una voz a la que le pongo atención, no para hacerle caso, sino que para ver qué información tiene para mí. Porque mira, te doy un ejemplo. Una cosa es que yo diga, me aparece el impostor, ¿verdad? Entonces tengo que hacer algo, voy a hacer una presentación ante los directores de la empresa, ante los vicepresidentes. Entonces, si yo soy rehén del síndrome del impostor, empiezo, uy, no voy a poder hacerlo, seguramente voy a fallar, empiezo a buscar más información de la cuenta pensando que si busco mucha información voy a poder hacerlo, ando de mal humor, no duermo bien la noche, me da gastritis, ¿verdad? Es terrible porque estoy secuestrado por todas las emociones y el patrón de funcionamiento, porque entonces frente a eso yo lo veo como un peligro, frente al peligro, entonces hipófisis y hipotálamo se conectan, se genera cortisol y noradrenalina y eso me lleva a un pico de estrés y empiezan a generarse una serie de cosas que se dan frente al peligro. Y entonces nuestro sistema empiezo yo a respirar diferente, a disminuir el apetito porque hay que hacer es defenderse, empiezo a economizar el aire y al final todo eso se me va a notar en la presentación. O en el mejor de los casos, hago una buena presentación, pero yo no me lo creí porque tengo mucho miedo y nunca fue suficiente. Ahora, eso sería si el conductor es el síndrome del impostor. Ahora, si el que maneja el bus es un Francisco más consciente, oye la vocecita y vuelve a ver, ¿qué fue? Y entonces la vocecita me dice, ponele atención a las cosas que te pueden preguntar. Ok, voy a ponerle atención a cosas que me pueden preguntar. Y yo digo, bueno, en el pasado, ¿cómo lo he resuelto? En el pasado, ¿cómo me ha ido? Entonces, le pongo atención, pero desde el pensamiento crítico. Me aplico a mí mismo el pensamiento crítico. ¿Cómo? Me aparece el miedo y yo me hago la pregunta, a ver, suave. ¿Qué condiciones objetivas están gatillando este miedo? ¿Hay algo que me esté pasando? No.
¿Mi vida está en peligro? No. ¿El contenido de la presentación, hay alguien que sepa más que yo? Ninguno, vos sos el experto. ¿En el pasado he hecho buenas presentaciones? Sí. ¿Qué te ha dado seguridad para prepararlo? Joder, mijo, entonces ya tiene todas las respuestas, hágalo. Entonces es como que va a depender de a quién pongo a cargo, porque siempre la vocecita puede aparecer, porque es un aprendido, pero entonces si yo meto pensamiento crítico o otro catálogo de preguntas, se me va a generar un nuevo heurístico. Y entonces la carretera vieja cada vez la voy a usar menos y voy a utilizar cada vez una nueva carretera, un nuevo camino. Sí, por supuesto. Y entonces estarías utilizando ese recurso, esa circunstancia de poderte creer impostor o poder pensar que puedes ser un impostor, pero a tu favor, Exacto, porque estás exacto. identificando qué de eso es rescatable para aplicar en lo que estoy haciendo y en el futuro, no hacia atrás, hacia el futuro. Exactamente, exactamente. Entonces, y es otra cosa que tiene que ver con una forma también de ocuparse es viviendo el presente, Claro. ¿verdad? Porque es, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, esa voz que aparece es del pasado, sí, ok. ¿Lo de ahora es igual a lo del pasado? No. Entonces, es que yo no sé lo que va a pasar. De ahí sí nadie, de ahí. Solo que seas Nostradamus, ¿verdad? Esa es otra cosa. Entonces, ya lo dice una canción, ¿verdad? Yo no sé mañana. Entonces, si yo no sé mañana, listo. Y esto no es llevar las cosas al absoluto de que no importa el futuro. Claro que sí importa. De hecho, sí, lo que pasa, para mí sí importa. Lo que sucede es que la puerta de entrada al futuro es el ahora. Sí. Y yo no me puedo comprometer con, a ver, yo no puedo respirar mañana, solamente puedo respirar hoy. O sea, las respiraciones de mañana, a economizar respiraciones hoy para mañana, te aseguro que no va a ser buen camino. En el momento en que me empiezo a poner morado, ahí hay mala señal de que algo anda pasando. Entonces, es un tema de vivir aquí, actuar desde aquí, porque el síndrome del impostor, una de las cosas a las que nos puede llevar es a la no acción. Vale. Entonces, un antídoto es actuar, ¿verdad? Otra cosa que nos puede llevar es emergen los pensamientos erróneos porque el hipotálamo dispara ciertas sustancias que van el estrés, o sea, el estrés el cortisol afectan mucho al hipocampo. El hipocampo es donde en nuestra corteza frontal es donde están las funciones más complejas de pensamiento, de análisis, de toma de decisiones y nuestro banco de memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el síndrome del impostor? Nos lleva a pensamientos erróneos y a no claridad respecto a nuestros triunfos y logros. Por lo tanto, respiremos y empezamos a revisar nuestros triunfos del pasado, nuestras virtudes, nuestros resultados, que si hemos podido, preguntémosle a otros y nos vamos a ir dando cuenta que, ah, caray, yo sí puedo, sí elijo poder. Al final es un tema de elección también. Y otra vez regreso al tema de la elección por la actitud con la que uno afronta las cosas. Exacto. Donde es una actitud que ha de estar fundamentada en la habilidad para responder. Porque, a ver, no, o sea, querer no es poder, no, pero ayuda bastante. Sí, Si tengo las habilidades del caso, querer me va a ayudar a poder. Pero si no tengo las habilidades del caso, por más querer, no voy a poder. Y me puede generar frustración. Entonces, eso es como que llevado los extremos son el síndrome del impostor por un lado y por otro lado, llevar al extremo el querer es poder. ¿Verdad? ¿Por qué no? O sea, hay que trabajar, pues hay que laburar, hay que hacer que pasen las cosas y para eso necesitamos habilidades, conocimientos, recursos, herramientas y sí, la actitud y compromiso para usar todo aquello en función de algo importante para nosotros. entonces sí tenemos que hacer hoy, porque es el hoy el que estamos viviendo Exacto. hoy, y sí podemos pensar y sí debemos planear un futuro, porque ese es el que Exacto. vamos a Sí, recorrer. correcto. Sí, no se trata de vivir en el futuro, sino se trata de crearlo hoy, el camino que vamos a seguir para más adelante. Exacto. Y caminar ese camino cada minuto de manera intensa. ¿Verdad? Caminar ese camino, que existe ese camino dibujado, un camino que se puede ir modificando en la marcha.
que podemos elegir modificarlo en la marcha, que no está escrito en piedra. Puede cambiar en el camino, ¿verdad? Puede cambiar en la marcha, podemos encontrar mejores rutas, podemos encontrar algunos atajos interesantes o otras rutas más largas, pero que nos lleven al lugar que realmente queremos ir. A ver, yo no sé, yo digo, ¿cómo de bien les habría ido al pueblo de Moisés tener Waze en ese entonces, ¿no? Porque, a ver, es 40 años en el desierto, mi hermanito, le cuento que es un tenaz, pero, a ver, a mí me gusta esa metáfora, esa historia, porque realmente no, pues no fueron 40 años, porque el territorio tampoco era tan grande como para que tuvieran que dar tantas vueltas. Pero, y aún manejar la logística, toda esa gente igual no daba para 40 años. Lo cierto es que es una metáfora muy poderosa en el sentido de que cuando usted tiene bien claro, y Moisés lo tenía claro, y menciono a Moisés no por un tema religioso, sino que porque es uno de mis personajes favoritos. Es uno de mis grandes personajes favoritos porque es un proceso de cambio y transformación y también el poder de un propósito. Este sujeto, su compromiso era que su pueblo llegara a la tierra prometida. No era necesariamente él llegar a la tierra prometida, no, que su pueblo llegase a la tierra prometida. Ojo, él no pensó, vamos a llegar pasado mañana. Hey, si nos abrió el mar Rojo, ahorita nos pone de ahí un transportador, va y nos lleve en 2 toques. No, es un tema de que tenía la actitud. Ojo, tenía el respaldo del más grande de los más grandes. Y aún así, hubo que laburar para hacerlo, cambiando de ruta y de camino más de una vez. Entonces, vean, caminaron cada día de esos 40 años sin perder de vista el propósito. Ojo, entonces es la mezcla idónea. Algunos se quedaron en el camino, pero seguramente habitaron cada día y cada paso que dieron. Sí, sí, por supuesto, y hay un camino, pero efectivamente no hay que perder de vista el propósito de uno, el objetivo de uno y replantearse la ruta. Eso sucede y sucede con mucha frecuencia, donde decimos, creo que por aquí no, mejor ahora por acá, mejor hacemos esta adecuación y se vale, Francisco, se vale. Claro que se vale, claro, claro que se vale. El tema es ser compasivo con uno, porque dentro del síndrome del impostor, uno de los comportamientos es la búsqueda de la perfección. Y la búsqueda de la perfección implica no ser compasivo con uno mismo. Entonces es importante aprender a ser compasivo con uno mismo, a quererse, a darse menos. Darse menos no significa hacerse el tonto con las cosas que uno puede mejorar. No, significa reconocerlas, pero suficiente trabajo hay en admitirlas, integrarlas y trabajarlas como para además, una vez que ya las trabajé, seguirme dando todos los días porque me pasaron en su momento. Claro, sí, claro. Qué cansado, eso no es vivir. No, Bueno, es una forma de vivir muy fuerte, muy pesada. sí, pero es un lastre muy, muy pesado, muy, muy pesado. Exactamente. Mientras más pasa el tiempo, mientras más edad tenemos, y hablando de edadismo y hablando de que las generaciones jóvenes consideran que los adultos mayores y más mayores ya no tenemos las mismas capacidades, ya no tenemos los mismos conocimientos, ya no tenemos las mismas destrezas, ya no tenemos las mismas velocidades, ya no tenemos incluso la misma actitud ante la vida, y se nos mete en la cabeza de todo eso que dicen que ya no tenemos, y luego creo que el síndrome del impostor adquiere una proporción mayor a mayor edad que nosotros también tenemos, o sea, conforme crecemos. Pero a cualquier edad, al principio se puede quitar, se puede Claro, o moderar. Eso. sí. Fíjate que pasa que, y aquí es importante nuevamente entender, por un lado, contra quién nos comparamos, por otro lado, admitir la singularidad de nuestra propia vida y acercarnos a la comprensión de los ciclos vitales. Cuando uno está entre los 49 y los 56 años, uno está en un momento de su mayor contribución empresarialmente hablando en términos de acción, creación de riquezas, creación de valor. Después de los 56 años empieza
el camino de la construcción de legado en la organización, a quienes se quedan a cargo, si es una empresa familiar, empieza uno a trabajar, debería empezar a enfocarse en la sucesión, porque todavía tiene fuerza para liberar la energía y la claridad mental para empujar las cosas, más también es importante ir sumando algunos recursos para que vayan enriqueciendo la organización, para que llegado, digamos, a los 63 años, siempre siguiendo con el bloque de 7 años, uno está en un momento de plenitud, y de ver el viaje que se ha dado, celebrando lo alcanzado y de aportar desde un lugar de no afán, en teoría, según viendo el tema de los ciclos vitales. Entonces, ¿por qué es importante tener esta comprensión? Porque, a ver, un chamaco de 35, 42 años, de 28 a 35 años, entre los 28 y 42, ¿qué está haciendo? Se está matando para ganar todas las promociones posibles y mostrarle al mundo lo bueno o lo buena que es. Está en un momento distinto, está en un momento biológicamente diferente. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún sentido que uno se compare con estos chicos, ni ellos con uno. Entonces, sí admito, somos distintos, afortunadamente. Tú y yo somos distintos. Estamos dentro de un rango etario semejante. Somos diferentes. Entonces, el tema es admitir la diferencia como fuente de riqueza y de contribución. Porque ¿qué es lo que un senior da a una organización? Su capacidad de mirar el mundo desde una comprensión sistémica y estructural mayor. Desde una mirada que reconoce patrones que han sido exitosos y patrones que no han sido exitosos. Y que además lo puede dar a como lo da un abuelo el amor a sus nietos. Sin afán. Porque ya uno no está para demostrar que es el mejor. A uno no le interesa ser el gallo que canta más fuerte en el corral. No. Entonces es como quien dice que se desgalillen los que quieran desgalillarse. Esto es lo que ofrezco yo. Entonces es también comprender desde dónde aporta uno, cuál es la contribución que puede hacer y por lo tanto que la comparación es uno con uno y desde el valor que puede dar. Entonces yo no vendo por las horas, yo no te facturo la hora servicio profesional, yo te facturo por la experiencia que tengo y por el valor acumulado en ese tiempo. Claro. Oye, hay una frase que dice que más vale ser feliz que tener la razón. Exacto, O sea, exactamente. ya llega una edad en la que dice oye, que esto, sí, está bien. Está Oye, pero bien, pues, está bien, está bien, está bien. sí, está bien, si usted lo dice, claro, ¿verdad? Y entonces también es que uno lo aprende a soltar, ¿no? Uno puede aprender al soltar. Y si a uno le cuesta soltar, siendo así entrecano, pues es importante hacerse las preguntas de qué es lo que yo escucho cuando esa persona dice lo que dice. Porque no es lo que la persona dice lo que a mí me molesta, es lo que yo escucho. Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, pero por supuesto. No, no te he preguntado, ¿qué edad tienes, Francisco? 56. Mira, sí, soy más grande que tú, ¿eh? 5, 6 cumplidos en abril. Muy bien. Voy a leer algunos comentarios que nos han puesto aquí en el Facebook, que dice Lulú Guillén Niemeyer. Buenos días. Mar Rodríguez desde Guanajuato también saluda. Buenos días. Cecilia de la Peña. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí. Y te manda un saludo. Tere Espinosa de los Monteros Cervantes. Muy buenos días, Entrecanos. Marieli Trejo, buenos días. Interesante. Espera, se me fue. Buenos días, sí. Luego dice Rosana Gutiérrez, buen día, interesante tema, saludos. Es mi hijo que tiene la peculiaridad de ser mi mamá. Muy buen tema, escribe por aquí. Lisa Delgado, buenos días, excelente tema. No hay preguntas, ¿eh? Por lo visto el tema que suficientemente claro para todos. O suficientemente claro o suficientemente confuso. Sí, ¿Verdad? ahora todos tenemos el mismo nivel de confusión, ¿no? Exactamente. No, ha quedado muy bien. Y ya nos pasamos por un minuto a la hora, no pasa nada, porque Ok. tiempo. Francisco, ¿qué mensaje le mandarías a la comunidad de entrecanos respecto de esta? Ya sé que has hablado mucho y con muy rico contenido, pero respecto a este planteamiento del síndrome del impostor, dónde sí, dónde no, en fin, algo
como de cierre, por favor. Yo diría que uno de mis libros de cabecera es El Principito. Y a mí me encanta el viaje del Principito, porque de alguna manera es como el viaje del héroe, es como el viaje del guerrero, de otra manera. Pero ahora quiero referirme no al Principito, personaje del Principito, sino que el personaje del piloto. El piloto era un hombre grande, muy grande comparado con el Principito. Un hombre que había visto mundo, que conocía la cartografía del Sahara, que sabía cómo reparar aviones aún en malas condiciones, que creía saber cómo el mundo era. De pronto, se vio confrontado con la voz de un pequeñito que le decía, dibújame un cordero. En ese momento él no pudo dibujar el cordero porque según su estándar, él no era un buen dibujante. Le aparecía el síndrome del impostor. Luego, se permitió dibujar una caja en la que le dijo al pequeño príncipe que adentro estaba el cordero. Y el pequeño príncipe se sintió feliz. El principito creyó en este sujeto. El sujeto creyó en que era algo más que el cuento que se contaba. Entonces, la invitación es a que revisemos los cuentos que nos hemos contado acerca de nosotros mismos y que seamos capaces de dudar de estos, cuestionarlos para bien y elegir construir una historia que nos acerque más al bien vivir. Porque finalmente, el síndrome del impostor no es como el COVID que te lo pasan, no, es algo que vos elegís tomar. Lo trae uno de manera interna, sin duda, ¿verdad? Fíjate que Perla Cortés escribe por aquí un comentario que dice, buenos días, no tenía conocimiento de este síndrome, pero me interesó, ay, perdón, se mueve, pero me interesó porque pude encajar en algunas descripciones. Yo creo que todos encajamos en algo, ¿no? Sí, Todos tenemos algo. sí, No nos todos. escapamos. No hay escapatoria. No hay No. escapatoria. No hay escapatoria. Tere Espinosa de los Monteros Cervantes escribe, suficientemente claro e interesante, lo veré en repetición para entenderlo más. Gracias por tan motivante plática. Sí, sí fue motivante. Nos das herramientas y sobre todo, sabes que yo creo que inspira a la acción, inspira a creer que, bueno, sí, ahí está el síndrome, sí está bien. Hoy a lo mejor es chico, mediano, grande, yo no sé de qué tamaño es mi síndrome, con qué síndrome amanecí hoy, de qué edad, pero es algo que es manejable y que depende de mí, solamente de mí. Nadie me va a venir a resolver la vida. Exactamente. Yo elijo. Yo elijo. Pues sí, me quedo para cerrar con tu charla, que te agradezco mucho, con Con mucho lo que gusto. yo, amor que dar y valor para compartir. Ah, como me gustó, ¿eh? Qué dicha, qué bueno, me da mucho gusto. Tú estás compartiendo y cómo te lo agradezco. Te agradezco que hayas hablado para la comunidad entre Canos y yo los invito a estar la próxima semana en otra de las charlas. Francisco, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Mucho gusto, con muchísimo gusto. Muy, muy buen contenido. Gracias, gracias a todos que Hasta nos luego. escucharon. Buen día. Buen día.